Este podcast es presentado por Guay Entertainment. Política, valores, religión, educación, tecnología, televisión. No apto para fanáticos. No seas del montón. Guay Entertainment, un nuevo concepto en entretenimiento. Bienvenidos a la edición 2013 del podcast presentado por Guay Entertainment, un concepto de entretenimiento que tiene un par de años de haber iniciado, aunque no gozamos de mucha popularidad en el ciberespacio, ya que me he declarado enemigo del Facebook y el Twitter, y es que la verdad no soy muy fanático de escribir y publicar cosas, pero bueno, basta de hablar de mis gustos cibernáuticos y pasemos a lo importante. Este es el primero de una serie de podcasts que estaremos publicando en torno a diferentes temáticas, por ejemplo la televisión, la religión, la música, la política y muchos otros asuntos que están profundamente ligados a nuestro vivir cotidiano. De antemano quiero pedir una disculpa a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta se sientan ofendidas de una u otra manera, pero es necesario ventilar de vez en cuando la realidad de todo lo que está a nuestro alrededor y que estamos tan acostumbrados a ello que ni siquiera lo notamos. Y es precisamente de ello de lo que hablaremos el día de hoy. Algo que está presente todos los días en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en todo lugar donde haya un televisor, una radio e inclusive un teléfono o una computadora. Estoy hablando de la manipulación mediática. ¿Qué es la manipulación mediática? Podríamos definirla como el control que los medios de información escrita, auditiva o visual por orden del gobierno ejercen de manera directa o indirecta sobre el individuo con el fin de desviar la total atención de asuntos importantes e introducir en su mente lo que se desea. En consecuencia, crear una dependencia de la pseudoinformación, eliminando la capacidad de razonar. Bueno, esta es una definición que se me ocurrió. Ustedes pueden tener una mejor definición. Pero lo cierto es que la manipulación mediática ha estado presente a lo largo de nuestras vidas. Tan es así que no somos capaces de identificarla, lo que nos hace extremadamente vulnerables a ella. El economista John Kenneth Galbraith dice: para manipular eficazmente a la gente es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula. Por ello creemos que es importante analizar las 10 estrategias de manipulación mediática según el filósofo, lingüista y activista norteamericano Noam Chomsky. Y aunque algunas personas han oído hablar de ellas, la realidad es que un muy amplio sector de la población no las conoce. Esto porque la gran mayoría no tiene acceso a internet, y quienes sí lo tienen prefieren checar su cuenta de Facebook o revisar los nuevos episodios de los famosos videoblogueros, e inclusive unirse al club de fans del Puccino Pío, el Harlem Shake y otras tantas mamadas que encabezan la lista de videos más vistos en YouTube. Y obviamente esas 10 estrategias de manipulación jamás aparecerán en un programa de Televisa o TV Azteca. Me tomé la libertad de simplificar algunas y ejemplificar otras para una mejor comprensión. Ahora sí, empecemos. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Segura que en casa mi Andy están ansiosas por conocer lo más oculto de William Levy, ¿o no? Ya, órale, vas. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales. Ciertamente, esta técnica es muy eficaz, pues todos los días nos vemos expuestos a un bombardeo de información, mucha de ella carente de importancia no solo en los noticieros, sino en toda la amplia gama de programas que las televisoras presentan diariamente. En los últimos días, por ejemplo, en la gran mayoría de medios se manejó la supuesta muerte del líder del cártel del Golfo, Joaquín El Chapo Guzmán. En el enfrentamiento, se dijo también, habría muerto Joaquín Guzmán Loera, identificado como El Chapo Guzmán, lo que no ha sido confirmado por ninguna autoridad. Y ahora con la detención por desvío de recursos de la maestra Elba Ester Gordillo. Fue detenida Elba Ester Gordillo, dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, por desvío de recursos. Acontecimientos que se dan justo antes y después de la promulgación de la reforma educativa. A mi parecer sospechoso, y bueno, la privatización de Pemex que aún no se ha concretado, y quién sabe si no este tipo de noticias sirvan como cortina para distraer al auditorio. Estrategia número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es conocido como problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que este sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Todos los días escuchamos en las noticias situaciones desagradables como asesinatos, tiroteos, secuestros, ejecuciones, atentados y muchos otros eventos violentos, lo que hace que el público exija medidas para acabar o al menos combatir el crimen, haciéndolo parte del juego. Finalmente, los asesinos, secuestradores, terroristas o delincuentes son capturados y el auditorio experimenta una sensación de alivio, pues sus demandas fueron satisfechas. Fue asegurado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, presunto jefe regional de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila,
de la organización delictiva de los Zetas. ¿Quién nos asegura que dichas situaciones no son prefabricadas con el objetivo de hacernos creer que nuestro gobierno está dando resultados? Primero voy y ensucio un parque sin que nadie me vea y después me aparezco levantando la basura. ¡Qué buen ciudadano soy!, ¿verdad? 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, por años consecutivos, a cuentagotas. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante las décadas de los 80 y los 90. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Un ejemplo de ello es el neoliberalismo, las privatizaciones, devaluaciones y tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Podríamos mencionar también que en menor manera los gasolinazos. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, porque el público tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto último nos hace pensar en todas esas personas que creen que por un milagro las cosas se arreglarán. Por ello están de moda programas como La Rosa de Guadalupe y A Cada Quien Su Santo y otros similares, que introducen en la mente del espectador que sin importar cuán grande sea el problema, con fe y por obra del Espíritu Santo, las soluciones llegarán de repente. Y en consecuencia, el individuo deja de esforzarse por encontrar él mismo la solución. Señora, vengan. ¿Qué pasó? San Cayetano. Esto es un milagro. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años de edad o menos. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Algo estrechamente relacionado con la estrategia 4. Que reduce al mínimo la capacidad de respuesta del sujeto, ya que cree que Dios o alguien más solucionará los problemas por él y no es necesario hacer el mínimo esfuerzo. Gracias a esto, Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara, por ejemplo, son tan populares dentro de un gran porcentaje de audiencia, la mayoría de la cual no tiene acceso a otro tipo de entretenimiento, haciendo creer al público que sin importar la situación, con solo asistir o ver el programa, si no arreglan su situación, al menos se sienten menos miserables. Maldita necesidad. Por culpa del dinero tengo que hacer cosas que me dan mucho asco. Otra técnica para influenciar el aspecto emocional es, por ejemplo, las campañas publicitarias del Teletón, donde se presenta a niños con capacidades diferentes para conmover al auditorio e impulsarlos a participar, tal como la gente que pide limosna en las calles se vale de niños pequeños para convencer. Puedes ver esos rostros felicidad, con la mano en el corazón, podemos ayudar. No olvidemos que el Teletón es un producto de Televisa, que por décadas ha sido promotor de la ignorancia y la desinformación. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y esclavitud. La mayoría de la programación que se presenta en los grandes medios está plagada de contenido vacío, aún los programas donde supuestamente se adquieren algunos conocimientos de tipo general. Programas como Venga la Alegría, Hoy, Extra Normal y tantos otros cuyo contenido es literalmente vacío. Quisiera saber entre las chicas del ballet, ¿cuál es la que tiene el trasero más grande? Ah, por Dios. Ah, caray. No. Y también entre las conductoras. Programas donde es común observar a guapas mujeres que a mi parecer solo se dedican a enseñar y comportarse como Barbie sin cerebro, además de tipos bastante idiotas que se la pasan haciendo pendejadas, creyéndose simpáticos o hasta cómicos. Difícil de creer. 8. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. 9. Conocer a los individuos
conceptos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Número 10. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. ¿Neta? Eso hace la televisión. ¡Claro! ¡Perro tribolero, claro! ¡Buscahuilas volador! De hecho, no solo la televisión promueve el ser vulgar o estúpido, aunque debemos reconocer que la gran mayoría de los programas está dedicado a hacernos vulgares y estúpidos. La salida de emergencia del mexicano común y estúpido, que es... pues sí, pero para mí que es puñal, o sea... También en internet encontramos muchísimas páginas y canales de los ahora famosísimos videoblogueros como el Wherever Tomorrow, Luisito Rey. ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien, porque yo... ¡ay, papá! Y el Escorpión Dorado. ¿Qué pasó, pinches caras de mi escroto gangrenado? Ya llegó su pinche padre, el Escorpión Dorado, putos. Por mencionar algunos, en los que las temáticas no dejan de ser realistas, como el noviazgo, la religión, el matrimonio y otras no tan relevantes. Sin embargo, estos son abordados de manera irreverente o más bien estúpida y vulgar. Este tipo de entretenimiento va dirigido especialmente al público adolescente, que es el más fácilmente impresionable, quienes obviamente se comportan y expresan de la misma forma que sus idolitos vulgares. Por esta razón, gozan de los primeros lugares en sitios como YouTube. ¡Ay! A ver, pendejito de mierda, ¿qué hijo de la rechingada tienes que estar ladrando contra nosotros? Escorpión Dorado, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Vengo a romperte toda tu reputa madre para que se te quite el hocicón y dejes de andar desprestigiando a tu padre, el Escorpión Dorado. Pero yo no te estoy desprestigiando, simplemente estoy diciendo que... Cállate tu puto hocico, cara de mi escroto. Acabas de decir que el Wherever, el Huicho Rey, tu padre, el Escorpión Dorado y el Adal Ramones, el padre de los videoblogueros, somos estúpidos y vulgares. ¿Y no lo son? Bueno, pues sí, pero a ti te viene valiendo madres, ¿no? No, Escorpión Dorado. No me vale madres, porque mientras ustedes se ganan la atención de los chavos con sus relajitos, ellos los ven a ustedes como ídolos e intentan comportarse como ustedes. Sé que algunos de sus temas son contra el gobierno, pero la manera como lo presentan lo hacen ver como desmadre o divertido, y no es así. Logran colarse dentro de las mentecitas de los adolescentes y toman con actitud vale madres la problemática actual. Piensan que diciendo pendejadas son graciosos, porque cuando los jóvenes imitan a quienes admiran, lo hacen para sentirse admitidos por los demás, dejando la mente alejada de lo realmente importante y permitiendo el paso de la información relevante, convirtiendo al individuo en pieza fácilmente moldeable. Por ello, es muy importante que tengamos mucho cuidado con lo que ponemos delante de nuestros ojos. Es muy fácil distraerse, y eso es precisamente lo que el gobierno quiere que hagamos. Por ello, nos presentan cosas atractivas y entretenidas, y con el tiempo, nuestra mente es controlada por el fanatismo. Y es precisamente el fanatismo del mexicano de lo que hablaremos en el siguiente episodio del podcast de Why Entertainment. Hasta la próxima. Este podcast es presentado por Why Entertainment.